Y este lunes, como todos, lo empezamos hablando sobre aquello de lo que no vamos a hablar. Lo sé, es una contradicción, un poco, pero son los tiempos que corren contradictorios. Por eso vamos a hablar primero que todo sobre RTBC. Nah, mentira. Vamos a empezar por el anuncio, que no es poca cosa, de que se van a detener las exploraciones de petróleo, gas y carbón. Esa es una decisión dura que ya había sido anunciada desde la campaña alineada con la decisión de hacer una verdadera transición energética y sería el tema del día si no fuera porque un día después de realizado el anuncio por parte de la viceministra de Minas y Energía, Belitza Ruiz, el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, salió a decirle a los medios que esa decisión no había sido tomada. Que nos devuelve a los días previos a la posesión en los que exactamente esto había pasado, que la entonces designada ministra de Ambiente, Susana Muhammad, había salido a decir que se acababa el fracking en el país solo para que Ocampo otra vez saliera a desmentirla. Una sola de tantas veces en las que este gobierno ha salido a decirse y desdecirse. Lo que me trae a una publicación de semana de los audios de la primera gran reunión de las bancadas del gobierno, empezando por la de la coalición que llegó al gobierno, la del pacto histórico. Más allá del lenguaje utilizado por la revista, el problema es que haya un nivel de desconexión tal entre la misma gente del gobierno que no estén haciendo estos anuncios de forma coordinada. No que para eso era el retiro espiritual al que fueron les ministres, pues no entiendo por qué no están haciendo esfuerzos coordinados que muchos se necesitan en aras de conseguir logros verdaderos, porque, ojo, hacer un anuncio no corresponde a un logro si luego alguien más, otro ministro, lo desanuncia. Eso es una tontería y ya. Y encima darle papaya a Semana, que no importa si dice verdades o mentiras, pero que tiene los audios para que la gente crea lo que tienen para mostrar. Sin importar que Roy salga después a desmentirlo, porque el punto no es la verdad, es Semana, sino la percepción de lo que pasa, y el desacuerdo en algunas cosas es perfectamente evidente. Entonces, por favor, afinen y dejen la bobada de andar de ruedas sueltas. Lo que me lleva a la reforma tributaria del mismo Ocampo, que en medio de los diálogos y los trámites fue reducida en su aspiración de recaudo de 25 a 22 billones y que, como el resto de las reformas tributarias, va poco a poco quedando como el monstruo de Frankenstein, todo lleno de remaches y pedazos de pedazos, en parte por sentarse a hablar con el Centro Democrático, que está como partido muy desconcertado porque llevaban años sin tener una sola conversación y ahora los llaman a hablar, costumbre que ellos jamás han cultivado, y todo solo para que luego Miguel Cara de Niñete Uribe Turbay salga a decir que la reforma, que no les gustaba en su estado original, no es la misma que entró y que por eso no deberían votarla, que es simplemente la prueba de que uno puede hablar con alguien, pero no obligarlo a oír, mucho menos a entender. Y lo digo, sí, en defensa del gobierno, pero sobre todo y muy por encima del gobierno y quien lo represente, en defensa de la necesidad imperante que tenemos de una reforma tributaria, sin mencionar siquiera hasta qué punto que algo moleste a Miguel Uribe Turbay y al Centro Democrático debería ser tomado por todo el mundo como una buena señal, salvo que le moleste al Centro Democrático y le guste a Salvación Nacional, en cuyo caso, por favor, hay que parar en seco. Pero no vamos a hablar de eso. Finalmente, para eso tienen, acuerdos o no, mayorías en el Congreso. De paso, no vamos a hablar tampoco de la reforma política que no se pudo votar, básicamente porque se quiso jugar con el quórum. Miembros de varias bancadas, como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, abandonaron el recinto para impedir que se votara. Centro Democrático y Cambio Radical, se entiende, se esperaba. Lo gracioso es que los conservadores hayan hecho exactamente lo mismo, pero claro, la costumbre. O bueno, el hecho de que va contra su forma de hacer política esta nueva reforma y no pueden decir que no, porque se echaron encima el San Benito de ser gobierno esta vez. O bueno, esta vez también. Vamos a ver si encuentran la manera de hacerlo funcionar. Hay algunas cosas interesantes y otras cosas francamente fortuitas. En esta reforma, por ejemplo, está permitido el transfugismo, que es como institucionalizar el cambio de opinión, pero darle además nivel de clientela. Eso, por supuesto, no es lo que les molesta a las bancadas de Cambio Radical y del Centro Democrático, porque de ser así, habrían podido meter a Alex Char y a la mitad del Partido Liberal al Centro Democrático hace tiempo. Y les conviene a ellos tanto como a Petro, si finalmente la política colombiana está hecha de nombres más que de ideas. Vamos a ver cómo sale la cosa, porque como bien lo dijo Hernando Gómez Buendía en su columna del Espectador, la política colombiana es un juego en el que primero se reparten las cartas y luego se deciden las reglas. La que no pasó
y que ni siquiera estaba en la reforma política, era la que se había propuesto para el Consejo Nacional Electoral y cuyos ponentes eran Humberto de la Calle y Ariel Ávila. Cambiaba el Consejo Nacional Electoral por una corte que no pudiera ser elegida por los partidos políticos, pero está claro que en este primer año nada de iniciativas impopulares entre los partidos, porque entonces, ¿dónde vamos a meter a nuestros candidatos al Congreso quemados, imputados, parientes de parapolíticos o acusados de feminicidio? ¿Ah? ¿Dónde? Hay que hacernos pasito, senadores, cuidado. Y lástima que no haya pasado porque no era una mala idea, pero ¿quién quiere ponerse de acuerdo en algo? No este gobierno. Bueno, mentira. Estoy siendo injusto porque en materia de diálogos, la idea de la paz total sigue buscando su curso y así el gobierno y el ELN anunciaron que se reanuda el proceso de paz truncado por el gobierno Duque. De la misma manera en que se anuncia que Iván Márquez y el comisionado de paz Danilo Rueda se van a sentar también a hablar para ver cómo se traza un proceso de paz con los que le faltonearon al anterior proceso de paz. Hay gente a la que esto no le parece, pero a mí me parece ideal. De hecho, oír al comisionado de paz, a un comisionado de paz, decir que el ideal es hablar, dialogar con todo el mundo y la misma idea de seguir hablando contra la adversidad misma de hablar e incluso con interlocutores distintos, en planes distintos y buscando desenlaces distintos, es exactamente lo que yo quisiera de cualquier gobierno, a diferencia del gobierno anterior que no hablaba ni con los suyos propios y que tenía un comisionado de paz dedicado a defender su propia gestión, cuando era evidente que incluso a pesar de él mismo, porque no tengo pruebas de otra cosa, se estaba frenando la implementación y sobre todo el diálogo. Curiosamente, este se volvió el argumento con el que la oposición quiso señalar negativamente el hecho de que la vicepresidenta Francia Márquez se haya negado a conciliar con la señora no sé quién cita, que fue grabada profiriendo insultos racistas en las marchas del 26S, dizque diciendo que como el gobierno del perdón no perdonaba a la señora. Entonces, varias cosas. Hay diferencias claras entre una cosa y la otra. Obvio, hay personas que creen que cuando uno está hablando del problema de comparar peras con manzanas, no es tan grave porque ambas son frutas. Entonces, ok, no se puede comparar peras con motores de combustión interna. ¿Contento? Para que pueda seguir durmiendo tranquilo, Alfredito. A ver, no es lo mismo sentarse a hablar con una persona que está esparciendo discurso violento y racista como representante de una violencia estructural a una serie de procesos políticos algunos y de seguridad ciudadana otros para acabar distintas facetas de un conflicto armado que están cifradas en la ideología tanto como en las economías ilegales y la respuesta a un Estado ausente. Claro que el enfoque punitivista puede ser contraproducente, pero hay matices que tenemos que respetar. Es decir, si Petro tuitea señalando a esta señora, eso se puede volver un problema sin control, sobre todo porque él puede entender el problema, pero sigue sin ser su problema, como me pasa a mí. Lo segundo, Alfredito, es que si Francia Márquez ya está mamada de conciliar con gente que está profiriendo insultos racistas pegados a la desinformación sobre el gobierno, como Marvel o Polo Polo, está en todo su derecho. Lo otro es que, lo creas o no, Alfredini, la violencia que la señora está difundiendo es raíz de las violencias armadas que vinieron después. Entonces, son cosas distintas. Y este no es el gobierno del perdón, hasta donde entiendo, es el del diálogo, que es otra cosa. Y las audiencias de imputación de cargos son una forma de diálogo. Entonces, repasemos. Uso el Twitter de Petro para señalar a una ciudadana por mal que se haya comportado, mal. Condena por racismo, en regla. Negativa de conciliación por parte de una de las partes violentadas, como lo es Francia Márquez, vicepresidente de este país, normal y atenido a derecho. Señora racista y grupos armados, cosas distintas. ¿Quedó claro? Bueno, espero que sí. Porque, y creo que este es el inicio de todo, es normal que gente blanca como tú y yo, Alfredito, esté llamando a Francia a perdonar y conciliar porque, lo creas o no, puede que para nosotros dos y el resto de la gente blanca mestiza que tuitea lo que Francia debería hacer y lo que no, el racismo tal vez no es un problema tan serio, pero créeme, lo es. Está en todos lados, por ejemplo, como en Cali, en donde se denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en una serie de desalojos que puede ser una redundancia porque los desalojos son per se violentos. Y yo sé que el negocio de los tierreros es apropiarse de espacios que no les pertenecen y no le corresponden para vendérselos a la gente que no tiene plata para comprar legalmente ninguna otra cosa. Y ellos se quedan con la plata y los pobres se quedan con la macana y con el gas.
y con la tanqueta. Pero es precisamente esa la potestad de los gobiernos, frenar esa violencia revictimizante hasta que no haya una solución verdadera para la gente, porque tierreros o no, la gente sin vivienda debe ser ubicada en una vivienda. Lo dije cuando los desalojos en plena pandemia por parte del gobierno de Claudia López y lo digo ahora en el gobierno de Jorge Iván Ospina, porque parece que Ospina está empeñado en salvar cara y lo está haciendo a costa de las poblaciones empobrecidas y obviamente racializadas, afrocolombianas sobre todo. Y de nuevo, es cierto que los tierreros son criminales, no adalides de la redistribución de la tierra o de la finca raíz barata, pero la gente debe ser prioridad. Sobre todo la gente más vulnerable y sobre todo, además, si en este país la violencia racista por parte de la policía es más un patrón que una excepción. Como se ha visto y denunciado en repetidas ocasiones en los barrios de Cartagena, que han sido golpeados desde hace años con violencia policial injustificada por donde se le mire, hecha a la medida del racismo de ese monumento a la desigualdad que es Cartagena, cuyo anterior director de policía es ahora la cabeza de la Policía Nacional. Y si no queremos hablar de eso, hablemos entonces sobre vulnerabilidad climática, porque otro huracán golpeó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Julia, afortunadamente, no dejó mayores daños comparado con Iota hace 2 años. Sin embargo, golpeó un archipiélago cuya reconstrucción no fue entregada por el gobierno anterior, de Iota, que quiso salvar cara prometiendo algo que no parecía dispuesto a cumplir, ni siquiera desde el ángulo de permitirle a la población raizal construir las casas a su manera, o al menos mostrarles a quienes iban a estar encargados de construirlas la forma de hacerlas. Y eso es otra manera de ser racista, subestimar los modos de la gente en su propio territorio, que trae como consecuencias que una vez vuelvan los huracanes, como se sabe que pasa en el Caribe, van a golpear más duro las construcciones que no estén hechas para resistir el embate de los huracanes. Pero de eso tampoco vamos a hablar, aunque ya que hablamos de racismo, tenemos que hablar del informe de la ONG británica Global Witness, que una vez más nos pone en el tope de la lista de los países más letales contra el liderazgo de los y las defensoras ambientales. Bajamos del primero al segundo puesto, pero sigue siendo una cifra demasiado alta. Uno solo sería demasiado alto. Y es un problema de extrema urgencia que golpea y está alocado especialmente en poblaciones racializadas, porque en Colombia le dejamos eso a la gente de los territorios, que es una palabra seria si uno es parte del territorio, pero que dicha desde Bogotá es un término pedante que solamente quiere decir que algo queda lejos y no hay blancos mestizos ni colegios de la UNCOLI. Por eso es de celebrar que tras años de bloqueos por parte de las bancadas del gobierno Duque, por fin en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú llegó a su último debate en la Cámara, que se está dando en el momento en que estamos grabando, con altas probabilidades de ser aprobada. Por eso había convocado hoy una manifestación en la Plaza de Bolívar a manera de presión y también de celebración, que curiosamente se cruzó con una protesta en favor de las peleas de gallos. ¿Se acuerdan que yo dije alguna vez en este o cualquiera de los otros espacios en los que doy lora que siempre estaría justificada la protesta ciudadana? Mentira. En este caso, no lo está. Una protesta ciudadana para pedir que se permita el maltrato animal es equivalente a una para permitir o justificar la violencia doméstica o que nos dejen pegarle a nuestros hijos. No se compadece de las cosas que hemos podido aprender y lograr como sociedad y no hay nada que la sustente. Ni siquiera el racismo que existe en muchos discursos animalistas en torno a manifestaciones populares como las peleas de gallos, que por muy populares que sean, deben acabarse y ya. No es aceptable, volviendo al racismo, o mejor dicho, no es aceptable. Y volviendo al racismo, que tampoco es aceptable, debemos hablar de lo que está pasando en México, donde el control migratorio del muy progresista gobierno de AMLO está cogiéndola contra colombianos y colombianas que son llevados por muchas horas a cuartos de aislamiento y tratados como criminales, cuando son simplemente turistas, con lo que entienden en México que es un pasaporte equivocado. Otro acto de un gobierno, esta vez lejos de acá, tratando de salvar cara con racismo y xenofobia, pues al cabo que ni queríamos, culeros. Para eso Bogotá ya está lleno de taquerías, a fin de cuentas, que cobran lo que cuesta un pasaje a México para que no tengamos que ir a que nos traten mal. Por eso es importante que, al parecer, el gobierno de Estados Unidos, que es el que pone a marchar al bobo de AMLO para frenar la migración considerada ilegal o que está mal vista, que es otro exabrupto en un planeta que es de toda la gente y ya, esté dispuesto a cambiar su enfoque sobre la guerra contra las drogas. Una manifestación más de racismo estructural globalizado y convertido en una violencia que se nos ha convertido, además, en varios otros problemas complicados al interior de nuestras fronteras, como la violencia armada, sin que nadie hubiera dicho nada, porque claro,
claro, no hay migración mala si es cualquier Jake que viene a visitarnos para que le podamos dar a probar frutas o empanadas o coca. Lo malo es que alguien que no tiene plata ni empleo quiere irse a un país donde le pueda ir mejor. Eso sí, fo. Estar exportando pobres, fo. El problema es que producimos muchos, entonces, ¿qué hacemos? Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la noticia de la semana para nosotros, en parte porque no ha salido Minhacienda a desmentirla. El acuerdo logrado entre el gobierno Petro y Fedegan para la compra y redistribución de 3 millones de hectáreas cultivables para gente ajena al sistema de latifundios, monocultivos y otras prácticas tan horriblemente comunes en este país. Es un acuerdo histórico que tiene muchas aristas, buenas, por supuesto, negativas también, y queremos saber todas sus implicaciones